Digámoslo. ¿Quién se endeudaba? ¿Odebrecht o el Estado? Odebrecht. Entonces, Odebrecht pagaba el préstamo con plata que le daba el Estado. Y el Estado le daba plata, bueno, no todo junto, sino se lo daba ¿qué? En armadas. Exactamente. ¿En 15 años? Sí, es muy parecido a como si nos hubiéramos endeudado con el concesionario. Es muy parecido. O sea, él viene, pone toda la plata, resuelve todo el problema, hace la obra, cumple con sus obligaciones, con la supervisión de Ocitran y va recibiendo, según un cronograma, los pagos que le corresponden. De acuerdo, pero ¿con garantía del Estado? O sea, Odebrecht se endeuda por 1.000 millones, ¿no es cierto? Y el Estado le paga a Odebrecht los 1.000 millones en diferentes armadas, en 2, 3 o 4 años. Pero ¿hay garantía? O sea, el que dio el dinero, el banco o la entidad financiera que pone el dinero, ¿pide garantía del Estado o es simplemente la garantía de Odebrecht la que respalda el préstamo? Es una muy buena pregunta. En el caso que presenté del Interoceánica Norte, sí hay una garantía. ¿Okay? En el otro, en el que no es Interoceánica Sur, hay una garantía porque el BIT ofreció ese producto y el Estado peruano lo tomó. Al tener esa garantía, que era una garantía para el concesionario, que indirectamente era una garantía para el banco que le hacía el préstamo al propio Odebrecht, en el caso de INSA Norte, digamos que la garantía generaba que la tasa de interés que el concesionario conseguía era baja. O sea, era algo que podía mejorar la oferta económica si es que hubiera competencia. En el caso de la Interoceánica Sur, no había garantía. La única garantía era la confianza en el Estado peruano de que iba a hacer los pagos. No hay una garantía adicional como sí había en Amazonas Norte. Bien, sí. Y lo que habría que averiguar... Hay una interrupción que está solicitando la Encantado, para terminar un segundo. Lo que habría que averiguar, señora presidenta, es cuánto es lo que Odebrecht pidió prestado. ¿Cuánto es lo que el banco le prestó a Odebrecht para que el Estado le pague después a Odebrecht y con eso el Odebrecht pague al banco? ¿Por qué? Porque en esa diferencia están las grandes utilidades y los sobreprecios. En la diferencia no solamente del monto, o sea, si Odebrecht se ha endeudado en 900 millones y el Estado le paga 2.000, bueno, pues ese es el sobrecosto, ese es evidente, ¿no? Ese es evidente. Pero aún más, si Odebrecht se endeuda en 900 y el Estado le paga 2.000 a Odebrecht y además 14%, una tasa muy alta, inclusive para la época. Podemos hacer un estudio, presidenta, del 2004-2005, cuánto estaba la tasa internacional, el LIBOR más 1, el LIBOR más 2. Entonces, ahí hay una doble utilidad. La utilidad por el sobreprecio y la utilidad por los intereses, presidente. ¿No? Hay que ver en cuánto se endeudó Odebrecht y a qué tasa se endeudó Odebrecht. Y ahí está también parte del problema. Y le cedo la palabra a la colega Espinosa, pero por supuesto, y disculpe por la espera, además. Gracias, congresista García Belaunde. Aún cuando ya han llegado, hace un momento damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder, a la congresista Karina Beteta, a la congresista Marisol Espinosa y al congresista Jorge Castro. Contamos con el quórum de ley, más bien estamos todos los congresistas ahora. Congresista Espinosa. Muchas gracias, colega Víctor Andrés. Efectivamente, mi preocupación era cuál era... se había señalado una tasa referencial de 14%. En el tramo sur, efectivamente, toman una tasa de interés, pero en el tramo norte se hace un préstamo al BIC. Más o menos tienen cifras de cuánto era la tasa de interés, cuánto era el monto del préstamo y en cuánto tiempo, o el préstamo o la garantía. Gracias. Señor sí, García. No había un préstamo del BIT. Lo que había es un producto del BIT que se llamaba garantía parcial revolvente, que es un esquema que funciona más o menos así. El gobierno del Perú firma un contrato con el BIT. El BIT se compromete a que en el caso de que el Perú no pueda pagar alguna de las armadas que le correspondían por el subsidio anual de obras o por el subsidio anual de mantenimiento, el BIT pagaba por el Perú en el caso de incumplimiento. Y el BIT firmaba con el concesionario un contrato poniendo la garantía, y a su vez el Perú firmaba un contrato en el que le garantizaba al BIT que si el Perú incumplía y el BIT pagaba, automáticamente eso que el BIT pagaba se convertía en deuda externa del Perú con el BIT. Ese era el esquema, digamos. Era un esquema basado en dos
dos contratos, ¿no? De garantías y de contragarantías, que lo que permitía era darle una señal al banco que la probabilidad de que el concesionario no reciba su dinero a tiempo era casi nula, muy baja, porque por 7 armadas el BID podía entrar a cubrir. Y eso permitía que el concesionario, digamos, la teoría es que el concesionario con eso puede acceder a una tasa de interés más baja, porque es obvio que el riesgo es más bajo cuando hay un esquema de garantías. En el caso de la Interoceánica del Sur, nunca iba a ocurrir eso, porque si el BID hubiera entrado a hacer la evaluación económica del proyecto, porque el BID no te da un producto de garantías o un financiamiento si no estudia la economía del proyecto. Si el BID hubiera entrado a estudiar la economía del proyecto, hubiera descubierto que era imposible que haya piña con 254% de rentabilidad o papaya con no sé cuántos por ciento de rentabilidad en Madre de Dios. Por eso es que nunca iba a ocurrir que hubiera un sistema de garantías como el del BID en el caso de la Interoceánica del Sur. Muy interesante, Presidenta, muy interesante. Pero vuelvo a incidir un poco en el tema. O sea, Odebrecht se endeuda sola, digamos, con una entidad, que no sabemos cuál es, se endeuda sola y esta entidad confía en que Odebrecht le pague. Y si Odebrecht no le paga, ¿no puede recurrir al Estado? ¿Así es? ¿No puede recurrir al gobierno peruano para que cumpla con pagarle a Odebrecht o que le pague directamente al Estado la deuda que ha asumido Odebrecht para hacer una obra para el Estado? No. O sea, que el Estado deja de pagarle a Odebrecht y Odebrecht queda como cabeceador de la entidad financiera, digamos. Eventualmente, pero eso les ha ocurrido pocas veces. Bueno, nunca le va a ocurrir, pues, porque además el margen es tan grande que no, que no hay... Y yo creo que es importantísimo invitar a las empresas que han financiado la obra, Presidenta, porque ahí no vamos a ver la diferencia. Aquí el negocio eran varios negocios a la vez, no es un solo negocio. El negocio es 900 millones vale la obra. Sí, pero ya se fijaba en ese momento el 14%, ya allí había una utilidad, porque ellos no iban a conseguir los 900 millones en 14%. No, pues, Odebrecht tenía hasta su propio banco en Antigua. O sea, no. O sea, Odebrecht no iba a conseguir eso en 14%, lo iba a conseguir en 9, en 8, en 7 o en 6. Ya ahí estaba ganándose un plus. Y luego, a la hora de subir la obra de 900 a 2000, bueno, subía también el 14%. O sea, era un 14% sobre 1.100 millones más la diferencia de la sobrevaloración. O sea, lo importante es saber cuánto realmente le costó la obra de Odebrecht, que debe ser 900 millones o menos, porque Odebrecht no se va a endeudar para hacer la obra por una cantidad mayor a la que la obra le cuesta. Eso de ninguna manera, Presidente. Entonces yo creo que hay que invitar a estos financistas de Odebrecht, Presidente, que son parte también del problema, ¿no? Sí, tomamos debida nota, congresista García Belaunde, de la sugerencia de invitación. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidente. Saludar a nuestro invitado y a los colegas. Tenía algunas preguntas que ya han sido felizmente resueltas. Tengo algunas otras. No sé si nuestro invitado puede ir un poquito más allá y explicar la diferencia entre IRSA Norte e IRSA Sur. Es decir, ¿por qué en IRSA Norte sí tenemos, digamos, una licitación que se echa a andar con estudios definitivos de ingeniería y en el Sur no? Los estudios se inician antes, porque, digamos, estamos frente a la misma empresa o el mismo conjunto de empresas, ¿no? Entonces, esto es, yo imagino, más una opinión que salvo que tuviera elementos fácticos, como, por ejemplo, a lo mejor los estudios se iniciaron antes, ¿no es cierto? Y había la idea de poder sacar, en el caso del Sur, echarla a andar antes de que terminara el gobierno del presidente Toledo, ¿no es cierto? Él tenía un interés, ya sabemos por qué razones, de echarlo a andar y todo se apura para poder sacarlo durante su gobierno. Los estudios, en el caso de IRSA Norte, debían haber comenzado mucho antes, entonces no sé si sobre esta diferencia nos puede dar un poquito más de contexto, por favor, porque me parece relevante la comparación entre ambas. Segundo, usted se refiere a unos estudios de la Universidad del Pacífico auspiciados por Odebrecht. Se refiere al informe de los investigadores Urrunaga, Astorne y Bolaños, me parece que son, ¿no? Publicados en el 2008
por el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Ese es el estudio al que se está refiriendo y tiene, digamos, evidencia de que en efecto esto fue financiado por Odebrecht, porque ha sido muy enfático y está en su presentación. Tercero, si conoce estudios actuales sobre esta obra para poder, digamos, saber más en detalle qué ocurrió 10 años después o 12 años después, es decir, cuál es el impacto que la obra ha tenido, por ejemplo, en términos de comercio exterior. Se sabe que es muy reducido, pero en términos de impacto en la transitabilidad y la conexión de distintas zonas del sur del país, que era también otro de los propósitos del proyecto, porque acá se ha dicho que es un elefante blanco. Yo entiendo que es una opinión bastante extendida, y probablemente lo es así, pero existen evidencias serias hoy día, ¿no es cierto?, en base a estudios calificados de que eso en efecto es así, y por ejemplo estudios que nos permitan saber si el estimado era 88 camiones por día en ciertos tramos o en promedio para toda la IRSA Sur. ¿En cuánto estamos hoy día? Digamos, usted ha señalado que no se atreve a dar una cifra única porque tiene cifras parciales. No sé si podría compartir con nosotros esas cifras parciales. Es decir, de tal a tal localidad la transitabilidad es tal, ¿no? Está bien que usted no pueda tener una cifra única, pero a lo mejor eso nos da una idea de, cuando menos, la transitabilidad entre un sector y otro de la ruta. Cuarto, menciona en su presentación que la obra IRSA Sur solo se divide en 3 tramos. Si se hubiera dividido, da a entender, me imagino, que si se hubiera dividido en 6 o en 8 o en 10, hubiera sido posible la participación de empresas constructoras privadas y no hubiéramos quedado en manos exclusivamente de Odebrecht y compañía. ¿Esto es así? ¿Y fue razonable, digamos, dividirlo solo en 3, o usted cuestiona esa decisión? ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Cuarto, se refiere también al asfalto, ¿no es cierto?, que en base a los propios estudios no se justificaba una inversión tan grande en asfalto, porque la transitabilidad no lo justificaba. ¿Qué se debió hacer ahí, no? Y si eso tuvo un impacto muy alto en incrementar los costos. Quinto, no sé si, digamos, la pregunta es la siguiente. Esto se echa a andar en las postrimerías del gobierno de Toledo y conocemos las razones por las cuales Toledo está tan apurado con esta obra. Pero la construcción propiamente dicha, ¿cuándo empieza? ¿Empieza ya con el gobierno de Toledo o empieza con el gobierno siguiente? ¿Y era posible detener esta obra? Digamos, incluso si se hubiera comenzado ya la construcción antes, era una obra que, digamos, estaba muy avanzada, o hubiera sido posible detenerla y replantear, digamos, por ejemplo, el tema del asfalto y otros costos de la misma. Y si tiene algo que decirle sobre las adendas, ¿no? Porque, claro, cuando habla de costos, usted dice esto comenzó en menos de 900, acá nos han hablado de 860, el ministro Ortiz, y dice que las obras de construcción terminaron costando más de 2.000. Más de 2.000 puede ser 2.800, puede ser 2.100, no sé si pudiera ser un poquito más preciso. Y estos ajustes al costo se fueron haciendo a través de las adendas, ¿no? ¿Usted ha podido estimar si había alguna justificación en esas adendas? Claro, ha dado a entender que las adendas se explican por la falta de estudios definitivos de ingeniería, ¿no? Pero me gustaría, si nos puede confirmar eso. Y luego sobre los sobornos,
involucrados con esta obra, los 35 millones, se dice que eran 20 millones de dólares por adjudicar la buena prueba a Odebrecht y a sus socias, y 15 adicionales por, no sabemos muy bien por qué concepto, pero aparentemente tendría que ver con, digamos, reducir la competencia, sacar algunas empresas de la competencia, cosa que no se logró, no se habría logrado y por eso no se pagaron esos 15 millones. No sé si sobre ese extremo tiene algo que decir y sobre, digamos, la competencia misma para la adjudicación. Odebrecht y el consorcio ganador tenían contendores importantes. ¿Conoce usted este extremo, digamos, del proyecto? Y por último, yo también tengo las mismas preguntas que se han hecho sobre los costos, ¿no? Cómo pasamos de 800 a más de 2.000 y cómo terminamos en 4.500, en 5.000 en realidad, porque faltarían 500. ¿Dónde podemos, con precisión, determinar si estos números son? Porque usted dice, según Provías, pero lo ha chequeado, lo ha visto, hay un informe, ha hablado con las autoridades. ¿Cómo tendríamos que hacer como comisión para tener los números precisos sobre costo de construcción, costo de mantenimiento y comparar entre lo que fueron esos costos en el momento inicial y han terminado siendo hoy? Muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Señor Guerra García, por favor. La diferencia entre el IRSA Norte y el IRSA Sur sí tiene que ver, como usted señaló, con un tema histórico. Es decir, el IRSA Norte era una ruta mucho más conocida, ya había un flujo regular, hay mucho más ciudades importantes entre Tarapoto y Paita que entre Cusco y la frontera con el Brasil en Iñapari. Por lo tanto, digamos que ahí había una obra principal que era Tarapoto y Imaguas, que era lo que faltaba como inversión. Ayer había una vía firmada que requería pavimentarse y solo se habían hecho 10 kilómetros que iniciamos durante mi gestión como viceministro, pero faltaban la mayor parte. Y luego las otras obras eran de optimización, o sea, era había que rehabilitar, había que ensanchar carriles en algunos puntos y por lo tanto era una zona mucho más estudiada, donde el MTC tenía mucho más experiencia y tenía los expedientes técnicos listos y por eso no fue muy complicado empaquetarlo en una sola concesión. Y además se siguió el modelo original del programa de concesiones, que a mí también me tocó diseñar, porque yo fui coordinador de la Comisión de Concesiones Viales del MTC y diseñamos la Red 5, la Red 6, con estas características, estudios definitivos completos, estudio de demanda completa, por lo tanto se tenía más control, digamos, sobre lo que se hacía. Entonces, esa es la diferencia principal. En el sur, claro, lo que hubo fue que entre el perfil, la prefactibilidad y la efectividad del proyecto interoceánico del sur, en verdad el MTC se demoró siglos en hacerlo, o sea, se demoró muchísimo, ¿no es cierto? Y luego cuando se quiere acelerar, se utiliza el mecanismo de acelerarlo solo con un estudio de factibilidad que, como es sustentado, estaba mal hecho. Entonces fue muy riesgoso decidir eso solo con una factibilidad que estaba mal hecha. En mi opinión hubiera sido mejor hacer el expediente técnico y luego licitar. En verdad lo que debió hacerse fue que no se exonere el SNIP, que se revise el proyecto, la revisión hubiera generado que se redimensione hacia abajo para una inversión un poco más modesta, luego hacer el expediente técnico y el Estado hubiera ido mucho más a seguro. Ahora, si además de eso, y ahí voy al tercer punto que usted planteó, ¿no? Quinto punto, si hubiera dividido en más tramos, hubiera habido más competencia, el resultado hubiera sido más favorable para el país, ¿ok? Pero eso siempre y cuando se hubiera tenido el expediente técnico, porque, a ver, entendámoslo de esta manera, ¿ya? Cuando se licita una obra de más de 890 millones de dólares sin expediente técnico, para los postores es difícil presentar una oferta económica, ¿ok? Porque sin expediente técnico, el postor tendría que hacer una suerte de expediente técnico y eso cuesta muchísima plata. Para que tengan una idea, un expediente técnico cuesta entre 5 y 10% del valor de la obra. Sobre una obra de 900 millones de dólares, 5% es 45 millones de dólares. ¿Quién está en la posibilidad, ni Odebrecht, de gastar 45 millones de dólares para presentar una oferta? Entonces, claro, cuando tú no haces un expediente técnico, limitas la competencia por dos razones. Una, porque le haces caro a los postores el costo de presentar la oferta.
¿no es cierto? Y dos, porque mucha gente dice, no, aquí hay un problema, yo no voy a entrar en una licitación de una cosa tan grande, con tanto movimiento de tierra, sin que ni siquiera haya un expediente técnico, se genera un factor de desconfianza. Todo eso genera que hayan pocos postores. Por eso en Interoceánica Sur tenemos un solo postor en cada tramo. Si hubieras dividido en más pedazos, hubiera habido más competencia, sí, solo sí, también hubiera habido expediente técnico. Porque igual, ninguna empresa peruana, digamos que divididas en 10 tramos, 10 proyectos de 100 millones de dólares, el expediente técnico igual cuesta entre 5 y 10%, o sea, digamos, 5 millones de dólares. O sea, igual una empresa peruana no invierte 5 millones de dólares en un expediente técnico para una licitación que puede perder. Eso es imposible, eso no va a ocurrir, eso ocurre infrecuentemente. Entonces, en general, para haber corregido esto tendría que haberse pasado por el SNIP, redimensionado el proyecto, hacer los expedientes y ahí el Estado podía ir con menos riesgo, ¿no? Con menos riesgo a un proceso como este. Haber hecho todo lo contrario genera los problemas que se habían. Pero no era suficiente la división en 10 pedazos. Se requería la división en 10 pedazos y que el Estado haga el expediente técnico. ¿Okay? En otros países así se han hecho los grandes proyectos. En el IRSA Norte no era tan grave porque el IRSA Norte las inversiones son pequeñas porque gran parte de las inversiones eran rehabilitaciones y cosas menores y el tramo de inversión estaba concentrado entre Tarapoto y Mahuas. Entonces la inversión, si ustedes ven, es mucho más pequeña en IRSA Norte que en IRSA Sur. Igual la inversión fue grande para el mercado peruano, por eso tampoco hubo otros participantes. Entonces la combinación de plazo de licitación corto con dividir en tramos muy grandes, sin expediente técnico, esa combinación de esos tres factores es la que genera la poca competencia. Para corregirlo tendrían que alterarse los tres factores, no uno, tendrían que alterarse los tres. Y sobre el asfalto, claro, quiero ser preciso, ¿no? O sea, en el Perú se trabajaba en esa época con concreto asfáltico, solución cuando la demanda era alta. Tratamiento superficial bicapa cuando la demanda era alta, pero no tanto. Y vías afirmadas para cuando la demanda no era tan alta. Como ha dicho el congresista Víctor Andrés García Belaunde, la carretera interoceánica preexistía y estaba firmada en buen estado. O sea, yo he ido antes de la interoceánica en un station wagon desde Puerto Maldonado a Iñapari a 100 kilómetros por hora en un vehículo station. Entonces, aquí el tema era cómo levantábamos el nivel. El gobierno segundo de Alan García hizo como 5.000 kilómetros de pavimentos económicos a un costo de entre 200.000 kilómetros y un poco más, para vías de bajo tráfico, parecidas a los tramos de selva de la interoceánica. Es decir, también se pudo haber utilizado esa solución. Pero es verdad que el 2005 esta solución todavía no se utilizaba de forma regular, ¿ok? No había norma técnica para pavimento económico. En mi opinión, la interoceánica del sur requería una combinación de tratamiento superficial bicapa, que es más barato que concreto asfáltico, con pavimento económico. Solo que, claro, todavía no teníamos norma técnica en esa época para pavimento económico. Los pavimentos económicos hechos durante el segundo gobierno del presidente Alan García costaron $200.000 por kilómetro con geometría angosta. Con geometría estándar podría haber costado $300.000. Si hubiéramos hecho la interoceánica del sur con $300.000 por kilómetro, hubiera costado bastante menos, ¿no? O sea, $300.000 kilómetros por 1.000 kilómetros, ¿no? Son $300 millones. Si se hubiera combinado bicapa con, ¿no? Hubiera costado 500, no 2.000, ¿no? Como ha terminado costando. La Tesorería de Provías Nacional es la que les puede dar a ustedes su informe de tesorería en donde están los gastos pormenorizados. O sea, Provías Nacional es el titular que lleva la cuenta de los gastos y donde se registra el presupuesto. Yo he visto una versión del informe que no sé si sea la oficial, por eso creo que ustedes tendrían que tener el dato oficial. Eso se le pide a Provías Nacional y ellos te dan el informe de tesorería de Provías Nacional donde están todos los gastos hasta la fecha. Ellos son los titulares, digamos, del dato, porque ellos tienen que registrar los gastos en el presupuesto. El presupuesto sale de Provías Nacional. Cuando yo he accedido a información de tráfico, solo tengo una información de tráfico que es engañosa porque suma los tráficos de diferentes puntos y da como 2.000 algo de índice medio diario vehicular. Pero ese dato no sirve porque uno lo que tendría que tener es entre Iñapari y Inambari cuánto es el flujo, entre Cusco y Urcos cuánto es el flujo, para saber cuál es el flujo en los diferentes tramos. La suma de los flujos no sirve para ningún tipo de análisis. Eso habría que pedírselo a Ocitran, que es el órgano regulador y que tiene los datos del movimiento de tráfico, porque además él supervisa el funcionamiento de las estaciones de peajes para poder comparar si el tráfico es superior o inferior al que se proyectó. Es bien difícil que sea inferior porque la proyección es bajísima, ¿okay? La proyección del estudio de factibilidad es muy baja.
Luego, es obvio que el efecto de comercio exterior es bajo porque la aduana toma el dato de Iñapari, es lo que ha señalado el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. O sea, comenzó en 2 millones y el cálculo más alto es como 11 millones, pero ese dato lo da la aduana, que tiene el dato de cuánto comercio se mueve por Iñapari, cuánto comercio formal se mueve por Iñapari. Y los otros impactos que son muy fuertes, que son de público conocimiento, es que la combinación del interoceánico con la poca inversión en cuidado ambiental, lo que han generado es una desforestación masiva en Madre de Dios, que era el único espacio amazónico no desforestado, por el efecto conjunto de la interoceánica, el descuido de un programa de protección ambiental en una zona de baja densidad y el superciclo de las materias primas que generó la explosión de la minería ilegal, ¿no? O sea, hoy día, como consecuencia de la inexistencia de guardaparques, el poco cuidado ambiental, la carretera interoceánica y el ciclo del oro caro, lo que tenemos es una deforestación y una contaminación masiva por efecto de la minería ilegal y la desforestación ilegal. Entonces, lo lamentable es que la interoceánica ha generado un efecto en donde los costos ambientales y sociales yo creo que superan mucho los beneficios existentes. Hay un libro más reciente, ¿no? Publicado por la Pacífico, en donde se reconoce en el mismo libro que Odebrecht auspició, o sea, no es un tema de discusión, digamos, ¿no? Está reconocido. Yo sé que el profesor Bonifaz es uno de los autores, yo no estoy cuestionando el cálculo que ellos hacen, yo nada más lo consigno, lo que digo es, si Odebrecht financió un estudio que calcula los beneficios, no deben haberlo subestimado, ¿no? Por eso es que uso ese dato, o sea, es un dato como quien dice... Yo no dudo de que los profesores de la Pacífico hayan hecho bien su trabajo, no estoy poniéndose en cuestión. Lo único que digo es, te da una referencia del cálculo más que no es desfavorable, ¿ok? Y aún en ese cálculo que no es desfavorable, salen 1.900 millones. Contra los costos completos, 5.000, salen pérdida de 3.100. No hay ningún proyecto en el Perú que tenga pérdida de 3.100 millones de dólares en materia vial. Este es el proyecto que genera más pérdidas para el país. Y cuando los costos superan los beneficios, obviamente estamos retrayendo el crecimiento, ¿no? Y por último, las declaraciones de Barata que yo he leído, lo que señalan es que son 35 millones de dólares de sobornos por cambiar las bases a favor de los consorcios. Yo lo que entiendo es que lo único que podían cambiar de las bases es, de nuevo, cómo empaquetaban los proyectos, el plazo, ¿no? Mientras más corto, más favorable a las firmas brasileras instaladas. Mientras más grande el empaquetamiento, más favorable a los grandes que ya estaban instalados en Perú. Entonces yo creo que esos son como los puntos. Y tercero, la cláusula que les mencioné. Esa cláusula que les permitía que el precio que salía de la licitación no valga y que valga la cláusula para poder definir los precios después, en mi opinión, eso, digamos, es como lo más grave, porque si no, ellos hubieran tenido que hacer la interoceánica completa solo con 900 millones y no con 2.000, porque su contrato era por ese monto. Es más, el gobierno tenía provisiones de recursos solo por ese monto, los tuvo que emplear al doble para poder terminar la interoceánica. Entonces creo que, digamos, yo creo que esa cláusula es el hilo conductor de todo el problema que se desata después. Es decir, todo lo que ocurre después tiene que ver con esa cláusula. Si esa cláusula no existía, quizás esta concesión no se hubiera podido dar, ¿ok? Porque yo lo que estoy diciendo es que el proyecto estuvo sobredimensionado. Debió ser bicapa o pavimento económico o una combinación, no concreto asfáltico. En el momento en que firmaste por concreto asfáltico, ya la obra iba a ser súper cara, porque el concreto asfáltico es caro. Yo no estoy diciendo que los precios de mercado del concreto asfáltico no sean. Lo que digo es, debió usarse una solución más barata porque la demanda no justificaba ir a la solución más cara. Y si se hubiera utilizado pavimento económico, la obra hubiera costado 600 millones de dólares. ¿Ok? No 2.000, ¿no? Y ahí está el problema. O sea, para mí el problema está en la inflación de la demanda que genera ir a una solución demasiado cara. ¿Ok? No tanto en una sobrevalorización de precios de mercado. Guerra ¿no? García, Sí, le solicita una interrupción el congresista Gino Costa. El congresista Costa tiene la interrupción. Sí, muchas gracias por las respuestas. Y insistiendo en el tema de los costos y en esa cláusula del contrato, porque usted dice que arranca en menos de 900, nos los han dicho también otros y eso está acreditado. Pero, digamos, pasamos a los 2.200 por la aplicación de esa cláusula en primer lugar. Entonces, pasamos redondeando, digamos, de 900 a cuánto con esa cláusula. ¿Usted tiene ese dato? Porque, digamos, después, a través de las adendas, entiendo yo, vamos a terminar llegando arriba de 2.000. Pero el primer salto entre
los 900 y el ajuste que se hace cuando ya se termine el estudio definitivo, ¿en cuánto es? Lo que pasa es que, a ver, digámoslo de esta manera. Licitaste con un techo de subsidio a la inversión de $900 millones y otros techos de mantenimiento, calculados en $15.000 kilómetros por año, sobre los 1.000 kilómetros. Así arrancaste. Que te dan 1.500 todo completo en 15 años. Claro, pero porque el tiempo no vale igual, ¿no? O sea, y ahí quiero hacer un comentario sobre el 14%, digamos. El 14% no era una referencia mala. ¿Por qué? Porque si hubiera habido competencia, tú no puedes poner tan apretado el precio tope. Tienes que ponerlo como con un margen para que compitan por debajo las empresas. El problema es que, claro, el 14% deviene muy alto si es que no hay competencia y todos se van al tope. Ahí es donde se genera la pérdida. La pérdida es no por la tasa inicial, sino porque no hubo competencia, por las razones que ya expliqué. Entonces, no es que en un día la obra suba de 900 a 2.200. Había una programación por tramos para hacer los expedientes técnicos. Entonces, digamos, y habían dos grupos de consorcios, ¿no? Había un consorcio con 3 empresas brasileras que tenía el tramo sur, de Puno hasta Inambari, y Odebrecht que tenía con empresas peruanas el tramo desde Cusco hasta Iñapari, en la frontera con Madre de Dios. O sea, 2/3 los tenía Odebrecht y 1/3 otro consorcio brasilero. Y no hubo competencia en los tramos. Fue oferta única en cada uno. Entonces lo que ocurre es, como hay una programación para hacer los expedientes técnicos, digamos que en el primer año o en el primer semestre, por dar un ejemplo, se hacen los primeros 200 kilómetros de cada sector. Presentan el expediente técnico. Y entonces ahí, cuando Citran apruebe el tema, en cumplimiento del contrato, se modifica el costo de la inversión en ese tramo. Y luego se modifica, y luego se modifica, y así. Entonces, no es que en un día ocurre, sino que ocurre a lo largo de varios años, en donde se van haciendo los expedientes técnicos, y en cada tramo se va modificando la obra, y en promedio, cada tramo se va duplicando. En uno sube 150%, en otro sube 80%, pero en promedio es casi un poquito más del doble, ¿no? Entonces es un proceso, por eso es que solo las entidades oficiales pueden dar el dato exacto de hasta cuánto llegó la obra. Por la información pública que hay, yo entiendo que es como entre 2.200 y 2.300 millones de dólares con IGB. ¿Y el expediente técnico se hace antes de comenzar la construcción de ese tramo? Claro, los expedientes técnicos se hacen antes y por lo tanto el recálculo del presupuesto de la obra para cada tramo se hace antes de que lo ejecuten. Y ellos van a seguro con ese tema, ¿no? Así ha sido la mecánica. Entonces,